Pues bueno, pues una conferencia más en la plataforma online virtual de Urania, que ya sabéis que tenemos Instagram, tenemos Facebook, la podéis seguir, debajo del vídeo pondré las direcciones. Y nada, soy Héctor de la Torre, la mayoría ya me conocéis, astrólogo, y nada, hoy os voy a hablar de las aplicaciones prácticas de la astrología nodal. Vamos a dar algunas claves de aplicación inmediata, que es lo que a mí me gusta, ¿eh? Mi ascendente Capricornio siempre me obliga a decir esto tiene que funcionar rápido y es lo que voy a intentar. Que entendamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Me intento poner una hora de tiempo y si quedan temas pendientes, que estoy seguro de que quedarán, ya tengo previsto hacer una segunda conferencia en el siguiente trimestre, que siga a esta. Vale, vamos a hablar de los nodos. Los nodos lunares, que son la llave de la astrología evolutiva y deben de ser examinados antes de llevar a cabo cualquier otra aproximación a la carta. Astronómicamente, el eje de los nodos es el ascendente de la luna en la carta. O sea que el nodo norte es como si fuese el ascendente de la luna. Si la luna tuviese una carta propia dentro de nuestra carta. El punto de intersección sur y norte entre el plano de rotación de la luna alrededor de la Tierra es el eje de los nodos. ¿Y qué pasa con el eje de los nodos? Pues que conecta el mundo interior y psíquico de la luna con el mundo solar activo y vitalizante. Pues eso, la luna, según la astrología oriental, es la gran controladora del espíritu humano. Es como un filtro gigante receptor de energías cósmicas que nos protege de grados de conciencia que no podríamos soportar. Esto está visto desde un punto de vista esotérico. Podemos hablar largo y tendido de la luna, muchos ya hemos hablado en clase de la luna, de su función, de filtro y a la vez de generadora de necesidades para el ser humano. O sea que es una especie de catalizador. Sabemos que el eje de los nodos tiene un ciclo de 18 años y tiene una progresión diaria de unos 3 minutos de arco. Y la marcha de los nodos es siempre retrógrada, a la inversa del Sol. El Sol y la Luna nunca van a estar retrógrados, el resto de planetas sí pueden estar retrógrados, y los nodos siempre retrogradan. Los nodos tienen una función interiorizadora. Nos llevan hacia nuestras sombras internas. Al contrario que el Sol, que nos lleva hacia la luz, hacia la conciencia. Es muy interesante estudiar las relaciones entre los regentes kármicos. Hoy vamos a hablar de los regentes kármicos. Antes de estudiar los signos donde se encuentran los nodos lunares. Y antes de estudiar el regente del ascendente. O sea que hoy vamos a dar una clave nueva de interpretación. Si lo que nos interesa es el karma, y a todos nos debería interesar si estamos estudiando astrología, y comenzaremos a aproximarnos a una carta estudiando los regentes kármicos. Y de ahí iremos tirando del hilo hacia el pasado y hacia lo que se espera en esta vida, a través de esos regentes. Cualquier análisis sobre los nodos tiene que partir siempre del nodo sur.
siempre del nodo sur. No debemos empezar por el nodo norte. Vamos desde el pasado hacia el futuro. Y antes de analizar cualquier planeta, hay que comprender cómo se está distribuyendo la energía kármica de los nodos. Cómo se están poniendo de manifiesto influencias de vidas pasadas en esta vida. Que o se van a mantener o se van a transformar. Va a depender de la persona. El nodo sur. El nodo norte es la energía que tiene más potencial para nosotros. Es más una potencialidad que una realidad. El ser tiende hacia esa energía potencial, pero de forma instintiva continúa viviendo en las viejas energías que están inscritas en el nodo sur. Viendo las cartas, viendo muchas cartas, parece que el resultado de la vida anterior nos ha llevado a adoptar en esta vida actual una actitud determinada que muchas veces tiene que ver con el comportamiento del nodo sur. Sí, estamos. Te han pasado el vacuno. Betty, mute. Suele ocurrir que el nodo sur... Es Carmen, perdona. Sí. Suele ocurrir que el nodo sur se encuentra en un planeta, en un signo cuyo planeta dominante, es decir, el regente, está muy activo en nuestra carta. Señala una gran intensidad en la vida actual. El indicio más grande a nivel continuidad de temas de la vida anterior se ve cuando hay un aspecto fuerte, intenso, entre el regente del nodo sur y el del nodo norte. Vamos a hablar de los regentes kármicos. Este concepto igual no lo habéis oído o no se usa demasiado, pero es vital para entender lo que quiero explicar hoy. En el análisis astrológico clásico, siempre consideramos ciertos planetas como dominantes en la carta. Nos vamos al Sol, nos vamos a la Luna, nos vamos al ascendente. Hablamos de los dispositores del Sol, de la Luna, hablamos del regente del ascendente, hablamos del medio cielo, del signo del ascendente. Todo esto es lo que nos han enseñado. Cómo interpretar una carta nos han enseñado a empezar por estos puntos que son importantísimos. Como si esos planetas fueran los líderes de la carta, y de hecho lo son, no quiero romper esos esquemas. Marcan mucho la personalidad y aclaran la estructura de la carta. Pero hay que tener en cuenta que esos puntos de la carta, esos planetas, se relacionan con manifestaciones exteriores del ser. Nos muestran rasgos de conducta cuyas motivaciones profundas siguen ocultas, incluso para la propia persona. ¿Por qué en esta vida he elegido ser Piscis? ¿O por qué en esta vida me he cogido una luna en Libra? Esto no te lo puede responder ningún astrólogo, salvo que nos metamos en las regencias kármicas. Entonces, a partir de ahí sí que tiramos de un hilo que nos conduce al pasado. Es decir, que esas motivaciones profundas se van a aclarar desde el momento en que asociemos los planetas dominantes, Sol, Luna, regente del ascendente, o incluso planetas angulares,
Lógicamente, si tengo un Plutón en el ascendente, es un planeta muy dominante en mi carta. O un Plutón justo en la cúspide de la 7 o en el medio cielo, etc. Vamos a relacionar esos planetas dominantes que son fuertes en nuestra carta natal con los regentes kármicos, que son las dominantes esotéricas o internas de la carta. Permitidme que avanzo. Llamaremos regente sur o planeta de entrada al regente del signo en el que se encuentra el nodo sur. El regente sur no necesariamente se halla en el signo del nodo sur, lógicamente. Si se hallase en el signo del nodo sur, tendríamos un nuevo mensaje de intensidad kármico. Normalmente, imagínate que tienes el nodo sur en Tauro, pues hay que buscar a Venus y ver dónde se ha ido, a qué signo, a qué casa, etc. Funcionalmente, el regente sur casi siempre va a ser el señor de la casa en que se halla el nodo. Es decir, en este ejemplo que acabo de poner, Tauro te abriría la casa. Puede ocurrir que los nodos se hallen interceptados. Puede ocurrir. En cuyo caso, además, tendremos en cuenta al regente del signo que abre la casa donde se hayan interceptados los nodos. Pero no quiero complicarlo tanto. Ese planeta, el regente del nodo sur, nos va a dar una información vital sobre formas de actuación anteriores, pasadas. Al combinar ese dato o esos datos con el color del signo y de la casa, surge de una forma nítida, como no lo habíamos visto antes, la tendencia pasada del comportamiento y de la actividad pasada. O sea que si analizamos la carta desde un punto de vista kármico, las dominantes ligadas con el nodo sur de la carta son valores que tenía la persona anteriormente y que la llevan al comienzo de la existencia actual. O sea, nos dejan en la puerta de entrada de esta existencia, con un depósito kármico determinado. Al contrario, los valores de las dominantes conectados con el nodo norte son energías transformadoras que permiten que la persona integre y realice sus metas actuales. O sea que en un análisis tradicional tenemos una jerarquía de interpretación de planetas a valorar, de planetas que tienen que ver con el potencial de la persona en esta vida. En un análisis tradicional nos vamos a ir al Sol, nos vamos a ir a la Luna, nos vamos a ir a un segundo nivel de jerarquía que puede ser el ascendente. Pero claro, si consideramos que el nodo norte es en realidad el ascendente de la Luna, vamos a entender de una forma nueva la interpretación. Y el planeta que rige el signo donde se halla el nodo norte se llamará regente norte. También lo llaman regente kármico de distribución. Y es una consecuencia
de cómo manejamos anteriormente las energías, y en esta vida tenemos que integrarlo conscientemente en nuestras motivaciones. Es decir, que el regente del nodo norte, del signo donde se halla el nodo norte, es el regente esotérico de esta vida. Y por supuesto, igual que con el nodo sur, no tiene por qué hallarse en el mismo signo donde se halla el nodo norte. Y aquí vamos a tener una dinámica kármica en un particular signo, en una casa particular, y ese signo y esa casa se convierten en nuestro ascendente esotérico. Porque digo que el nodo norte es el ascendente de la luna. Entonces, a través de ese signo y de esa casa, es por donde el individuo puede realizar verdaderamente todos los significados del ascendente de su carta natal. Ojo con esto, ¿eh? Todos los significados del ascendente de su carta natal. Entendemos esto, ¿no? Imaginaos, en el ejemplo anterior, tendría el nodo norte en Escorpio. O sea que tendría dos regentes esotéricos en esta vida, que son Marte y Plutón. Y entenderlos y gestionarlos, imaginaos que soy ascendente Piscis. Entenderlos y gestionarlos lo tengo que hacer a través de la herramienta que es mi propio ascendente, mi ascendente Piscis. Tengo que conectar con esos dos regentes esotéricos. Tengo que trabajarlos especialmente, darles especial importancia. O sea que si fuésemos astrólogos kármicos, hay gente especializada en la materia y hay gente muy interesada. De hecho, aquí en Urania tenemos a varias personas que nos han dado charlas sobre temas nodales y kármicos, y ya en su propia carta hay una relevancia de la casa 4, de lo pasado, etc. Si hiciésemos primero esta labor de investigación antes de comenzar un análisis tradicional de la carta, de cuáles son las dominantes mundanas de la carta en la interpretación clásica, y fuésemos primero a los regentes kármicos, nos permitiría este enfoque una nueva interpretación, un nuevo orden de importancia dentro de la carta. Al final de la conferencia hablamos, ¿vale? Si hay intervenciones. Perdón. Venga. Siempre habrá que dar prioridad a los planetas que aspecten a los regentes kármicos. ¿Por qué? Porque juegan un papel activo, un papel importante, presente, en la realización que estamos buscando a través del nodo norte. Incluso en las fases cruciales de nuestra existencia, son esos planetas los que están aspectando a los regentes kármicos, los que se activan más fuerte por tránsito. O sea que les vamos a dar especial importancia. Imaginaos, sigo con el ejemplo que he dado. Ahora vamos a ver un par de cartas de ejemplo, ¿eh? Imaginaos que mi regente kármico esotérico en esta vida, el regente del nodo norte, pues es Marte y Plutón. Imaginaos que solo hay un planeta en mi carta que hace un aspecto con Marte. El que sea. Imaginaos que es el Sol, que me hace un sextil con Marte.
le tengo que dar especial importancia al Sol. Ya en la interpretación clásica le daría mucha importancia porque el Sol no deja de ser el rey de la carta. Planeta nuclear. Pongo otro ejemplo. Imaginaos que es Mercurio el que le hace un sextil a Marte. Ese Mercurio, como planeta aspectante al regente del nodo norte, me va a dar un montón de información sobre cómo llegar a cumplir mi misión kármica. En este caso, será a través del estudio, a través de la fuerza que pongo en la comunicación, a través de la energía que le doy a los procesos mentales. ¿Por qué? Porque tenemos a Mercurio y Marte aspectando, siendo Marte el regente del nodo norte. Marte me está pidiendo que luche, que batalle, que ponga individualidad, que ponga fuerza, que me atreva a llegar a mi misión, sea la que sea, lo veríamos por casa. Mercurio será un aliado para llegar a ese cumplimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes famosos y creo que así la cosa va a quedar un poquito más clara. Venga, aquí tenemos la carta de Adolf Hitler, que veréis que tiene el nodo norte en Cáncer, por tanto tiene el nodo sur en Capricornio. Aquí. Tiene el nodo en el grado 15. Entonces, antes de comenzar a interpretar su carta de forma tradicional, es ascendente Libra, tiene el Sol en Tauro, tiene la Luna en Capri, hacer todo ese juego de jerarquías, etcétera, lo que haríamos para entender cuáles son sus depósitos kármicos de la vida anterior y cómo le condicionaron en esta vida, diremos que su regente kármico sur, el del nodo sur, que lo tiene en Capricornio, es Capricornio, perdón, es Saturno. Saturno. ¿Dónde tiene a Saturno? Lo tiene en Leo y en la casa 10. ¿Qué podríamos decir? Saturno en Leo está mal por signo, no tiene calidad. Sí que está fuerte por casa, pero está muy débil por signo. Entonces va a mostrar rasgos de Saturno no del todo positivos. Podríamos decir que esta persona ya viene con problemas de una vida anterior, dado que su regente sur está en exilio en la vida actual, en Leo. Problemas con el padre, seguramente. Problemas para ser feliz, para relajarse, para divertirse. Problemas relacionados con la dureza, con un carácter férreo, duro. Problemas con la autoridad, con la necesidad de imponerse. Sabemos que Saturno en Leo da gente muy autoritaria. Y es una posición que en la consulta siempre me gusta utilizar juegos de palabras y a esta la llamo Master and Commander. Me lo he encontrado bastantes veces. Y los propios nativos que tienen un Saturno en Leo son conscientes de que a veces son muy duros en la manifestación de su voluntad. Hemos dicho que los planetas que aspecten a los regentes kármicos son muy importantes. Pues vamos a hacer ahora ese análisis. ¿Y qué vemos? Si nos vamos a la tabla de aspectos, vemos que Saturno tiene dos aspectos mayores. Con Venus, una cuadratura, y con Marte, otra cuadratura. Venus-Marte, cuadratura Saturno. Este Venus-Marte, con Venus retrógrado, en la carta de Hitler ha dado un montón de juego.
Se ha dicho muchísimo sobre esta posición, esta conjunción, pero vamos a interpretarla desde un punto de vista kármico. ¿Qué podríamos decir? Recibiendo la cuadratura de Venus, ese Saturno. Siendo Venus, en la vida actual, el regente de la casa 1. Planeta importantísimo. Es el regente de la casa 1. Y el regente de la casa 8, que abre Tauro. O sea que aquí tenemos, este Venus nos conecta con una manifestación fundamental de Hitler en esta vida. De hecho, dicen que en las distancias cortas era una persona muy amable. Sorprendía la diferencia que había entre la imagen que se tenía de él y la imagen que daba en las distancias cortas. Y Venus también es el regente de la casa 8. Con lo cual, en la carta de Hitler, el tema de las relaciones es importantísimo, llegando a la obsesión. Y hay una conexión entre lo sexual y lo relacional muy fuerte en esta carta. Y ya todos sabemos que ese Marte en Tauro hizo estragos porque él tenía problemas físicos, que supongo que le dieron complejos viendo la cuadratura con Saturno. Entonces, relacionándolo con la vida anterior, podríamos decir Venus cuadratura Saturno. Esta persona ya viene de una vida anterior en que no fue feliz en las relaciones o que dejó relaciones por deber, que primó el deber. ¿Por qué? Porque Saturno es el regente del nodo sur, que está en Capricornio. Ya nos está abriendo ahí una hoja de ruta, una información que no tendríamos de otra forma. Y Marte, el otro planeta que está cuadrando con Saturno, es el regente de las casas 2, que abre Escorpio, 6, que abre Aries, y 7, que abre Aries. ¿Qué nos está diciendo esta cuadratura Marte-Saturno? Está diciendo que hubo un freno en la vida anterior. Marte es la acción, Saturno el freno. Están cuadrados. Es muy probable que esta persona viniese con una sensación de tener que imponer algo en esta vida porque no había podido culminarlo en la vida anterior. No había podido llevar a cabo sus proyectos. Y eso le genera cierto resentimiento. Es curioso que Marte sea el regente de la 2 y cuadre con su regente kármico del nodo sur, porque dicen que Hitler era súper austero. De hecho, todas las ganancias de su libro, Mi lucha, las cedía al partido. Se asignó una cantidad muy pequeña de dinero para sus gastos personales. Es curioso cómo a nivel kármico se intuye algo relacionado con la estrechez. Pero siendo Marte regente de la casa 6 y de la casa 7, también nos está diciendo que este señor, una de dos, o tuvo que sufrir en una vida anterior problemas severos de salud por ser regente de la 6, o no pudo culminar lo que quería culminar a nivel laboral, casa 6, o no pudo culminar lo que quería culminar a nivel relaciones, porque Marte también es regente de la 7. Y todo eso puede generar una frustración que ni siquiera el individuo se sabe explicar a sí mismo. Si ahora analizamos el nodo norte y su regente, vemos que tiene el nodo norte en Cáncer, en la casa 9. Lo podemos explicar de forma tradicional. Él tenía la misión de conquistar territorio para su nación, salir al extranjero, casa 9, conquistar territorio, nacional socialismo, Cáncer, nación. Eso es una explicación tradicional. Ahora, si cogemos a la Luna como regente
del nodo norte. Vemos que la tiene en Capricornio, en la casa 3. Fijaos, los dos regentes están en detrimento por signo. La luna en Capricornio está mal, todos lo sabemos. Está en exilio. Pero, ¿qué pasa? Aquí encontramos información nueva para esta vida. Aquí había una posibilidad. ¿Por qué? Porque esta luna está recibiendo aspectos armónicos. Y esto es interesante. De entrada recibe un trígono del Sol en la casa 7. Sol, trígono, luna. Y el Sol es el regente de la 10. Estatus, ambición, jefatura, liderazgo. ¿Qué nos están diciendo en esta vida? Se te va a permitir tener aliados importantes y a través de ellos podrás brillar. Esa luna también está recibiendo un trígono de Marte, que ya hemos dicho que es el regente de la 2, de la 6 y de la 7. O sea que nos está diciendo que van a haber aliados fuertes que te van a apoyar incluso económicamente, porque Marte es regente de la 2, y si hay que poner fuerza encima de la mesa, se pone. Es curioso que Hitler pudiese formar todo el aparato burocrático, militar y policial que formó. Después tenemos que esta luna está en conjunción con Júpiter. Esta luna está en conjunción con Júpiter. ¿Qué nos están diciendo? Que en esta vida, Júpiter en la casa 3, tú vas a poder fácilmente, sabemos que la luna y Júpiter es una conjunción benéfica. En esta vida fácilmente vas a poder trasladar tu filosofía, tu política a las masas, al pueblo. De hecho, la luna rige el pueblo. Y vas a poder convencerles. Entonces, vemos como los planetas que están aspectando a los regentes kármicos se vuelven muy importantes para cumplir, los que están aspectando al nodo norte para cumplir su misión kármica en esta vida, y los que aspectan al regente del nodo sur nos están dando información sobre de dónde viene, de qué depósito kármico. Esto nos abre nuevas posibilidades a nivel interpretativo, lógicamente, porque ese resentimiento, ese resquemor, lógicamente la carta de Hitler, cualquier otra persona podría tener esta carta y no haber sido un dictador, ni haber llevado a su pueblo, ni haber alcanzado la posición que él alcanzó, sino que esta carta podría ser de cualquiera. Pero sí que este juego interpretativo nos explica por qué hay tanto dolor en el alma de Hitler. Y yo creo que es algo que se nota. Que se nota y luego lo manifiesta y lo traslada. Y sobre todo, que los dos regentes kármicos no tengan calidad a nivel de signo. Esto es muy importante. Nos está diciendo que ya viene con un karma difícil. Que viene con un karma difícil y a pesar de las oportunidades que se le han dado con los planetas que hacen buenos aspectos al regente del nodo norte, que es la luna, al final acabó pesando lo anterior. Os quiero poner otro ejemplo. Dejadme que voy a beber un momento. Os quiero poner otro ejemplo para que acabemos de comprender esto. Vamos a ver la carta de Juan Carlos primero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el nodo norte en Sagitario, en la casa 7.
Por tanto, tenemos el nodo sur en Géminis en la casa 1. Vamos a comenzar analizando el nodo sur. Vamos a ver de dónde viene. Podríamos decir, nodo sur en Géminis. Ya viene de una vida anterior en que usó mucho la palabra. Viene de una vida en que convenció mucho. Lo tiene en la casa 1. O sea que viene de una vida en que miró mucho por sí mismo, por sus propios intereses. ¿Cuál es el regente kármico del nodo sur? Es Mercurio. Vamos a ver dónde está y qué hace. Ya vemos que lo tiene en Capricornio y en la casa 8. Y además lo tiene retrógrado, que ya nos está añadiendo otro dato a nivel kármico, que sabemos que la retrogradación es importante. Es algo que en la vida anterior ya no se gestionó del todo bien y nos hemos puesto ahí como misión darle una vuelta a este tema, a ver si lo podemos desencallar. Vale. Ese Mercurio en Capricornio ya nos está diciendo, nos está dando información que viene del pasado sobre ambición. Que esté en la casa 8 sobre lo importante que era el poder, sobre lo importante que eran los recursos financieros, económicos, sobre todo ajenos. Fijaos qué interesante, por astrología tradicional, por interpretación, ya vemos la muerte de un hermano con ese Mercurio en 8. Podemos decir fácilmente, un hermano hay posibilidades de que muera, además con aspectos duros, la cuadratura con Saturno, la cuadratura con Neptuno, en circunstancias confusas, nebulosas. Se ha hablado mucho de eso y no es el tema, pero ahí está. Entonces, yo viendo esto, viendo que la muerte de un hermano es la que realmente te concede poder y estatus en esta vida, puedo entender que aquí hay algo kármico con el hermano, que viene de una vida anterior, y más cuando el nodo sur está en Géminis. Nadie puede, con una visión prácticamente divina, ver lo que ocurrió en la vida anterior. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era la relación entre ellos? Él y su hermano, que falleció. Pero podemos interpretar e intuir que aquí hay algo que viene de una vida anterior. Mercurio recibe una conjunción de Venus. Está en conjunción con Venus. Y este Venus es importante porque es el regente de la casa 1, yo, y de la casa 6. Información interesante. Durante esta vida tenía fácil convencer con palabras agradables y obtener abundancia a través de su trabajo. ¿Por qué? Porque Venus es el regente de la 6. Ser rey. De hecho, que Venus esté en la 9 también nos dice que se le da muy fácil tener relaciones con el extranjero o con extranjeros. De hecho, el rey Juan Carlos es extranjero en España, porque nació en Roma. O sea que ya vemos ese Sol Venus diciendo que aquí viene algo muy importante en el extranjero en tu vida. Pero sigamos. Ese Mercurio está cuadrado con Saturno. Vuelve a incidir en ideas de avaricia, ideas de utilizar el estatus personal. Saturno es el regente de la casa 10, estatus, y de la 11, amigos.
Amigos que darán problemas. Mercurio cuadratura Saturno. Pero no todo está perdido con los amigos, porque ese Mercurio hace un trígono con Urano, que también es regente de la casa 11. Y este Urano se va a la 12, al mundo de lo oculto, de lo secreto. Amigos que traen dinero. ¿Por qué? Porque Mercurio es el regente de la 2. Dinero y recibe un trígono de Urano, regente de la 11. Mercurio cuadratura Neptuno. Decir mentiras y defraudar para enriquecerse. Todo esto forma parte de un almacén kármico que viene del pasado. Vamos a analizar qué se ha manifestado en esta vida, porque ya sabemos que lo que viene del pasado, que lo que tiene que ver con el nodo sur, es lo que fácilmente se despliega. Personas que tienen fácil volver a repetir esos esquemas. Vamos a ver el nodo norte. Lo tiene en Sagitario, en la casa 7. ¿Cuál es el regente? Bueno, nodo norte en Sagitario. Interpretación tradicional. Tiene como misión viajar, expandirse, lo tendrá fácil en las relaciones internacionales, con los extranjeros, lo tendrá fácil en la universidad, que rige Sagitario, le gustará el deporte, tendrá inclinación hacia ello, hacia la naturaleza, etc. Y en la casa 7, un nodo norte en 7 da muy buenas noticias en las relaciones. Relaciones que traen riqueza, que traen beneficio, que traen suerte. Júpiter, que es el regente del nodo norte. ¿Dónde lo tiene? Lo tiene en Acuario y en la casa 10. O sea que ya nos están diciendo que hay una misión a nivel karma actual de hacer las cosas mejor que en la vida anterior con el poder y el estatus que te van a dar, porque lo vas a tener. Ese Júpiter en 10. Vamos a ver qué aspectos tiene este Júpiter. Vamos a ver qué planetas van a ser fundamentales para que este señor pudiese cumplir la misión del nodo norte. Está haciendo un sextil con Saturno. Saturno, como he dicho antes, regente de la casa 10 y de la casa 11. Y lo tiene en la 12, en la cúspide. O sea que tenemos amigos importantes. ¿Por qué importantes? ¿Por qué digo importantes? Porque Saturno es el regente de la 10. Los jefes, los líderes. Haciéndole un sextil con el regente del nodo norte. Amigos importantes que en la sombra, Saturno en 12, te van a ayudar a tener estatus, a ser importante. Empezando por Franco, que nadie lo menciona porque todos estamos pensando en los jeques. Pero Franco ayudó mucho a que este señor alcanzase el reinado. ¿Qué tenemos después? Tenemos que Júpiter tiene una cuadratura con Urano en la casa 12. Y Urano es el regente de la 11. Amigos. O sea que está muy, muy fuerte el tema de la amistad en esta vida. A ver cómo iba. También esa Luna y Marte en 11, que también nos indica Luna en Acuario, sigue incidiendo en el tema de los amigos, de las relaciones. Esa cuadratura Júpiter-Urano, siendo Urano el regente de la 11, y estando en la casa 12, nos dice que algunos amigos también te van a empujar a actividades secretas y muy arriesgadas. A Urano le gusta el riesgo.
Y por último, ¿qué tenemos? Pues que Júpiter tiene una posición con Plutón. Y esto ya sí que es determinante. Porque sin saber nada de astrología kármica, un Plutón en 4 ya nos dice que viene de una vida anterior. Esto en cualquier libro tipo receta, manual, viene de una vida anterior con un karma fuerte con la familia y con el tema del poder. Pues ¿qué pasa? Que el regente del nodo norte, que es Júpiter, haciendo oposición con Plutón, y el nodo norte estando en la 7, fijaos que Plutón es el regente de la 7. Escorpio abre la casa 7 y Plutón es su regente. Aquí hay un tema de filosofía de vida muy diferente a la de la pareja, que te va a dar problemas, porque es una oposición. Un Escorpio en 7 nos está diciendo que su pareja, la reina Sofía, en algún momento de la vida de los dos, apretaría el botón rojo de reset. Que él tendría que hacer un reseteo muy fuerte, que incluso le influiría en su función pública, porque Júpiter está en la 10, a causa de la pareja. No hace falta ir más allá. Todos sabemos las cosas que han ido saliendo a la luz con los años de relaciones ocultas, etc. Y todos podemos entender la posición en la que se quedó la reina Sofía hace muchos años, que eso es lo bueno de esta carta. Yo no sé si recordáis, pero los que vivimos los años 70 y 80 y 90, el rey era una figura mítica. Es que no se podía hablar de él en ningún sitio. Es que cualquier periodista tenía prohibido hablar de él. Estaba muy protegido. Luego se comenzaron a destapar otras cosas. Y ahora sí que podemos abrir un periodo de debate o de preguntas, porque creo que el resto de información la voy a guardar para una segunda charla sobre los aspectos de los regentes kármicos a los nodos. Así que, si queréis comentar algo o tenéis alguna duda, es el momento. Doctor, cuando los nodos están en signos que están interceptados, ¿qué es mayor carga? ¿Has dicho esto? No, también habría que mirar, habría compartirían la función de regente kármico, el regente del signo donde está interceptado y el regente del signo que abre la casa, donde se haya interceptado. O sea que tendríamos más trabajo a nivel interpretativo. O sea, que alcanzaría dos signos, digamos. Sí, y por tanto varios regentes. Ah, vale, vale. O sea, que hay que Varios interpretar. regentes kármicos. Vale. Con lo cual se podría incluso abrir una trama de aspectos dentro de la carta que llegase a toda la carta. Porque podrías tener, Imagínate. contando corto, 4 regentes kármicos, Sí. y si el signo tiene 2 regentes, 5 o 6 regentes kármicos, con toda la trama de aspectos con otros planetas que están aspectando con ellos. O sea que aquí lo que tendríamos que hacer es un análisis fino, empezando por el nodo sur, su regente, e ir construyendo, incluso tomando apuntes, qué planetas aspectan, para ver qué trama viene de la vida anterior. O sea, es como ponerle aún más palos en las ruedas. Claro, el hecho de que esté interceptado lo complica todo muchísimo más. Sí, Porque es interceptado, claro. sí. Pues pobre. Sí, sí, por eso no quería poner ahora ejemplos. Bueno, he elegido 2 ejemplos, no aposta. Ha dado la casualidad de que no tenían los nodos interceptados.
Héctor, Dime. digamos, tú has dicho que el ascendente de la luna sería donde está el nodo norte, ¿no? Sí, Vale, entonces por ejemplo, el rey Juan Carlos I, que tiene el nodo norte en Sagitario, sí, digamos, sería su ascendente lunar, ¿no? eso es. Entonces, sería lo que tendría que potenciar en esta vida, ¿no? Sería una forma que para él es fácil de comportarse. Vale, pero digamos que es algo que hay que integrar en esta vida, ¿no? No es algo que viene del pasado. Es algo que hay que integrar en esta vida. Vale. Lo que comentaba antes es que Ujú. el ascendente actual, Sí. que en este caso es Tauro, Ujú. que ya sabemos que los libros de astrología nos dicen que es una herramienta, que lo tienes que utilizar mucho, que es tu imagen. Sí. Es como un juguete que te dan en esta vida para que lo manejes de alguna forma. Pues habría que conectar ese ascendente de la vida actual, Tauro, Ujú. con el regente del nodo norte. O sea, tendría que haber una relación que el nativo fuese consciente de ello. Por Vale. ejemplo, yo como ascendente Tauro soy tranquilo, Ujú. soy campechano, me gustan los placeres. Sí. Pero el regente Júpiter del nodo norte nos está diciendo, ven a mí con ese ascendente que tienes en la vida actual, porque yo soy el regente kármico. Y de Ujú. alguna forma conecto con el ascendente kármico, que es Sagitario. Claro, bueno, de hecho él, digamos, amigos que son también autoridades o reyes de otros países que estaría relacionado con Sagitario son los que le están ayudando. Claro, sí, sí. Ahí tenemos cómo el nodo norte hace su función de factor suerte, abundancia, fertilidad. Y Ujú. más cuando Júpiter está en la 10. O sea que este señor, yo dudo muchísimo, muchísimo de que acabe en la cárcel. Ujú. Muchísimo. Y Porque, una dime, última dime. pregunta. Si, por ejemplo, donde tienes el supuesto ascendente de la luna, o sea, el nodo norte, tienes a la luna también. Eso lo dejo para una segunda Ah, conferencia. vale, pues a mí me Porque, interesará porque yo lo tengo así. sí, porque en la segunda conferencia quiero tratar los aspectos de planetas a los Ujú. nodos Vale, directamente. bien, bien. Y no es lo mismo, además, que sea el regente kármico el que hace aspecto que Sí, cualquier otro claro. planeta. Ujú. Hé- Vale. Héctor, Dime. perdonadme, como llega un poco tarde porque me he perdido, yo me he metido en la Asociación de Urania de toda la vida y he entrado más tarde. No acabo de entender bien lo del ascendente de la luna relacionado con el nodo norte. Entonces, ¿el nodo sur tiene otro ascendente? Es que no lo No, no, entiendo. no, no. El nodo norte es el ascendente de la luna. Ah, el nodo norte es... Es el y eso qué ascendente de la significa? luna. Significa, ya sabemos, la importancia que tiene la luna en nuestras vidas. Al principio he comenzado diciendo que es un catalizador energético, un filtro, que todos vivimos muchísimo nuestra luna, incluso nuestro destino está conectadísimo con la luna. Pues de alguna forma, ese planeta que nos mueve en el día a día, en el ritmo cotidiano, que nos hace sentir la necesidad, tiene un ascendente esotérico, que es el signo del nodo norte. O sea que donde tengas al nodo norte es tu ascendente esotérico de esta vida. Y lo esotérico significa lo que está oculto. Algo que Ah, quizá tú no te habías dado cuenta. o sea, es el ascendente, has dicho el regente esotérico, no ascendente esotérico. No, no, ascendente esotérico. Ah, Lo ascendente digo esotérico. bien claro porque el otro ascendente es Tauro en esta carta, que es el real, el que le ha tocado por hora de nacimiento. O sea, mi ascendente. Pero el señor Juan Carlos I tiene un ascendente esotérico que es Sagitario. Y se le nota mucho, además. A ver, ¿me estás diciendo que mi ascendente esotérico es Capricornio? No, ¿O yo no no? te estoy diciendo eso. Eso te lo estás diciendo tú, que tienes la carta delante. Sí Pero que, si tienes el claro, nodo norte en Capricornio, ese es tu claro, ascendente esotérico. claro, a eso me refiero. No, En la carta de Hitler, si vamos para atrás,
¿Cuál sería el ascendente esotérico de Hitler? Cáncer. Y eso explicaría una forma de comportarse que no es solo una misión kármica por el nodo norte en Cáncer, sino que explicaría que de forma oculta y velada él es un nacionalista y le da mucha importancia a la patria y a la nación. O sea, es el que está oculto, ya. Héctor, ¿y cómo relacionas, o sea, cómo interpretas los dos ascendentes, digamos, el ascendente natural, digamos, cómo lo natal. interpretas o lo relacionas con el ascendente del nodo, digamos? Tienes que establecer una alianza entre tu ascendente natal y el regente de tu nodo norte. Eso te ayudará a cumplir tu misión actual. Es decir, que tu ascendente actual debería tener como misión trabajar ese planeta que es el regente del nodo norte. Tenemos muchos ejemplos. Yo creo que incluso esto da para hacer un mini taller de astrología. Corto, pero en que todo el mundo pueda sacar sus cartas. Y le voy a dar una vuelta a ver si para el próximo trimestre lo podemos hacer. Porque es un tema muy, muy interesante. Y de aplicación directa. Me parece bien, pero creo que es interesante que lo podamos hacer. Entonces, en la carta de Hitler, por ejemplo, ponme un ejemplo. ¿Cómo conectarías el nodo norte con su ascendente Libra a nivel de interpretación? No, yo lo que conectaría es su ascendente Libra con la luna en Capricornio en la 3, que es el regente del nodo norte. Ah, eso, sí. Entonces, lo que diría que esta persona, a través de la diplomacia, de las relaciones, fíjate lo importante que son las relaciones. Ascendente Libra, 4 planetas en la casa 7, ya la carta nos lo está diciendo. Es que la carta de forma natural va a incidir en esto. Pues diría que él tiene que conectar ese ascendente en las relaciones, la importancia de las relaciones, con esa luna en Capricornio. ¿Con qué? Con tener relaciones cercanas que le conecten con su necesidad de tener estatus y poder. Y como la luna está en la casa 3, también conjunta a Júpiter, hay una necesidad Inmensa. muy grande de llevar un mensaje político, filosófico o ideológico. ¿De qué se tiene que valer para llegar a conectar con esta misión que tiene la luna? De las relaciones, su ascendente Libra. Este Júpiter, Héctor, estaría con el nodo sur del conjunto. Sí, bueno, el nodo sur lo tiene en el 15. Bueno, sería un poquito larga el orbe, pero... Sería un poco largo. Yo lo sacaría de orbe, ¿eh? Vale. Porque los orbes con los nodos son bastante más cortos. Vale. Yo te diría máximo 5 grados. Vale, vale. Sí. Y este está a 7. 7 o así. Vale. Sí. Pues nada, decid, si tenéis más comentarios. Solo un comentario. Si el nodo norte es el ascendente de la luna, el nodo sur, ¿le pones algún otro punto importante aparte de ser nodo sur? Es el descendente de la luna. El descendente, vale. Claro. Y ya sabemos que se nota más o que la persona integra más fácilmente el ascendente que el descendente, que no deja de ser una sombra. Con lo cual esa sombra se puede representar fuera, igual que una casa 7 se proyecta fuera, ¿no? Sí, pero de una forma esotérica. Vale. Habría que ir carta a carta preguntándole a la persona si alguna vez ha intuido, ha pensado, se ha dado cuenta de que, por ejemplo, si tuviese a Hitler delante, le preguntaría si él cree
que hay gente que es muy borde con él, que le rechaza por sistema, que es dura con él, por ese descendente esotérico que estaría en Capricornio. Ujú. Bien. Pues estamos, si tenéis alguna preguntita más, y si no, pues le damos carpetazo. Espero que os haya parecido interesante. Muy interesante. Mucho, mucho. Muchas Complicado, gracias, pero Héctor. interesante. Nada. Muchas gracias. Nos vemos en Gracias a la todas. próxima conferencia de Urania dentro de 2 semanas, que va de Gracias. Venus y que nos la da Miriam. O sea que espero veros por aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Héctor. Chao. Adiós, Hasta Héctor. luego. Adeu.